Dice Primera de Pedro capítulo 3, versículo 1. Asimismo, ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos, de modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar ellos su conducta casta y respetuosa. Que el adorno de ustedes no sea el externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea lo que procede de lo íntimo del corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor, y ustedes han llegado a ser hijas de ella, si hacen el bien y no tienen miedo de nada que pueda aterrorizarlas. Pueden tomar asiento. Mi título del mensaje es Mujeres Santas en el matrimonio, mujeres santas en su matrimonio. Mujeres santas en su matrimonio. Este texto empieza diciendo asimismo. Quiere decir que está Pedro hablando del mismo tema. Sométanse, dice el versículo 13, sométanse por causa del Señor a toda institución humana. En este caso, esta institución es la institución del matrimonio. Dice, sométanse por causa del Señor, no por causa de la otra persona, por causa del Señor, toda institución humana. Y luego en el 18 leyó ahorita Alex, siervos estén sujetos a sus amos con todo respeto. También esta palabra de sométanse y la palabra sujetos es la misma palabra que acá le está diciendo a las mujeres, estén sujetas a sus maridos. Es una palabra que implica el sometimiento, implica la disposición a seguir, la disposición a obedecer, a la disposición de reconocer, ¿verdad?, la autoridad que está sobre nuestras vidas. Y la otra palabra que usa la Biblia indistintamente, las usa como si fueran sinónimos. La palabra sujetos, como está aquí, ¿verdad?, sujetas a su marido, tiene una implicación de permanencia, de que permanezcas dentro del vínculo del matrimonio, que permanezcas en la relación. O sea, está hablando que si cuando hay sujeción y hay sometimiento, está llamando que la mujer no actúe en su independencia fuera del matrimonio, fuera de lo que implica estar sujetos. Recuerden que el matrimonio es una unión. Es una unión, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y dice, y los dos serán una sola cosa, una sola carne. Entonces la sujeción implica, tú permanece en esa sujeción, permanece en esa unión. ¿Okay? Eso es lo que está bíblicamente hablando sobre lo que la palabra sométanse. Ahora, una cosa que quiero agregar para conectar con la semana pasada es esto, que estamos llamados a ser santos ante un mundo que no lo es. Hay este mensaje que está dando Pedro, está llamando a la iglesia que vivan de una manera que va a impactar o que debe reflejar a Cristo al mundo. Nuestro comportamiento, nuestra conducta de alguna manera lo estamos haciendo para el Señor, pero tiene un efecto para el mundo. Entonces estamos viviendo delante de Dios. El domingo pasado que Cuauhtémoc leía el 1 Pedro 2:19, decía, porque esto haya gracia. O sea, hallamos gracia de Dios, bendición de Dios cuando nosotros vivimos sometidos. Y lo dice, si por causa de la conciencia ante Dios, si por causa de que tú estás consciente de que tu vida está siendo vista por el Señor, que Él te está viendo, dice, tú hallarás gracia
sufriendo penalidades injustamente. Y ahí también quiero aclarar esto, ¿verdad? Que una de las cosas que Pedro va a tratar a lo largo de su carta es el que la iglesia estaba sufriendo penalidades, dificultades, hasta persecución. Y Pedro lo que les está diciendo, eso Dios lo quiere usar para reflejar su gracia en el mundo y que vean que ustedes son diferentes. Y lo que quiere principalmente darnos cuenta que el sufrimiento, el Señor lo usa para cambiarnos. Entonces, el que está batallando porque el gobierno lo está tratando injustamente o porque hay leyes que son injustas contra su pueblo, ahí Dios está usando algo para formar algo en su pueblo. O el empleado que es tratado injustamente por su patrón, ese sufrimiento, esa dificultad, esa penalidad, Dios la está usando para cambiarte, para hacerte más como Cristo, para que tú crezcas en santidad y puedas ser la persona que el Señor quiere que seas. Ahora, hoy lo que vamos a hablar, ¿verdad? Es de esta cómo el Señor no solamente está hablando del trabajo, de nuestra vida exterior, sino que está llevando a que consideremos la santidad, reflejar la hermosura de Cristo en el hogar. Está trayendo de estar hablando del mundo y de afuera, el gobierno y el trabajo, ahora lo está trayendo a un lugar más íntimo, al hogar, a la casa, en el contexto del matrimonio, la relación más íntima que puede tener un hombre en este mundo. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Porque es aún más importante lo que pasa en la casa que lo que pasa en el trabajo y que lo que pasa delante del gobierno. En el hogar se viven más roces, hay más responsabilidad personal. Ahí nos damos a conocer tal y como somos, como una persona decía, mi esposa me conoce cuando salgo así en pijamas a sacar la basura a la calle. Así sin bañarme, con los pelos parados, ¿verdad? Sin rasurarme, en mis peores momentos, en mis momentos más débiles, en mis momentos más íntimos. Ahí me conoce mi esposa. Ahí somos tal y como somos. Ahí vivimos nuestros mejores momentos y también nuestros peores momentos. En el hogar es donde aprendemos a crecer más. Los solteros tienen sus luchas, pero una de las cosas, ¿verdad? Que yo le aprecio más al Señor es que es siendo esposo y siendo padre que el Señor ha formado más carácter en mi vida que estando yo fuera de la casa. Entonces este texto tiene que ver con la santidad personal, en el caso particular de las mujeres, en su matrimonio. Pasamos de las autoridades civiles a las autoridades laborales y ahora lo está haciendo el Señor en este contexto, en tu matrimonio. Dentro de 15 días vamos a hablar a los hombres, ahora vamos a hablar a las mujeres. Entonces, volviendo a nuestro texto, dice, asimismo ustedes mujeres estén sujetas a sus maridos. Yo lo que quiero proponerles, hermanas, es que aquí obviamente muy fácil decirles lo que este texto les está llamando. Dios las está llamando a ustedes como sus hijas a que sean santas en su sumisión a sus maridos. O sea, no tiene vuelta de hoja, no está difícil de entender. Dios está llamándolas a ustedes porque son hijas de Dios a que sean santas en su sumisión a sus maridos. ¿Por qué? Porque Él ya nos está diciendo y nos ha dicho en todo este texto que demostramos nuestro sometimiento a Dios por medio del sometimiento a las autoridades en nuestra vida. Tú no puedes decir
que tú estás sometido a Dios y que Dios es tu Señor y que Dios es tu Salvador y que Dios es tu Dios y que amas a Dios, pero no estás dispuesto a someterte a las autoridades que el Señor ha puesto en este mundo. Lo repito, no puedes tú decir que estás sometido a Dios si no estás dispuesto a someterte a las personas que Él ha puesto como autoridades en tu vida. Una mujer demuestra su sumisión a Dios al someterse, honrar y respetar a su marido. Este es un testimonio al mundo, a su marido primero, a su familia, a la iglesia y al mundo, ¿verdad? Del carácter que Dios está formando en ella en semejanza de Cristo Jesús. Esto tiene que ver con la santificación. Otra manera de verlos, ¿vale? Si tú estás pidiendo, Señor, santifícame, Señor, santifica, cámbiame, Señor, hazme como tú, Señor. Si tú le estás pidiendo eso al Señor, pero no estás sometiéndote, por ejemplo, al liderazgo de tu marido en tu matrimonio, no estás creciendo en santificación. Por eso es que es tan importante esto, hermanos. Porque a veces nosotros hablamos así en cosas aquí en el aire. No, yo amo al Señor, yo quiero seguir al Señor en todas las áreas de mi vida, etcétera. Y entonces el Señor está diciendo, ok, ¿quieres hacerlo? Muy fácil, sométete a tu marido. Tú dices, bueno, pues qué padre la tengo yo porque soy soltera, ¿verdad? O puedes como una joven estar pensando, ay, por eso yo no me quiero casar, ¿verdad? Ahora en el mundo moderno, ¿verdad? La movimiento de liberación femenina ha progresado y se ha hecho cada vez un monstruo más grande, ¿verdad? Y ahora el lenguaje es, tienes que ser liberada de la opresión o la represión patriarcal. No solamente liberación femenina del machismo, sino que ahora es la represión, opresión patriarcal. El hombre es un patriarca que todo está oprimiendo tu vida. Hermanos, eso no es de Dios. Lo que es de Dios es lo que estamos leyendo en su palabra de Dios. Entonces tú tal vez como joven eso es lo que tú estás escuchando en el mundo. Pero lo que la palabra de Dios te está diciendo, no. Tú debes anhelar vivir en sumisión, vivir en sujeción a todas las autoridades que estén en tu vida. Y no hemos hablado del gobierno, hemos hablado del patrón, ahora estamos hablando del marido. Y yo he hablado inclusive de la sujeción a los pastores en la iglesia. Que también, o sea, nadie de los pastores quiere hablar eso, ¿verdad? Y cuando lleguemos a eso, otra vez me van a pedir que yo sea el que les diga, ¿verdad? Como dicen, que te odien a ti. ¿Qué significa la sumisión de la mujer en el matrimonio? Vamos a definir esto, ¿ok? Les van a poner aquí porque es una definición o una explicación un poquito larga. La voy a leer 2 veces, pero la van a tener ahí. No la quiten, por favor, hasta que no termine de leerla 2 veces para que la puedan escuchar bien. La sumisión de una mujer en el matrimonio es una disposición voluntaria del corazón por la cual ella decide amar, honrar y respetar a su esposo, apoyando su liderazgo y caminando en unidad con él. Ahí está la permanencia de la sujeción. No implica inferioridad espiritual, eso es claro bíblicamente. El hombre y la mujer tienen el mismo valor delante de la mujer, delante de Dios, perdón. No implica inferioridad espiritual ni pasividad.
Tampoco estamos hablando que la mujer tiene que estar ahí sentada en una esquina calladita, quieta y que no diga ni se mueva, ¿verdad? No implica pasividad, sino una actitud consciente y madura de cooperación, confianza y servicio que busca reflejar el carácter de Cristo dentro del hogar. Hoy vamos a hablar mucho de la confianza y de esta conciencia, de esta disposición voluntaria, ¿verdad? No tanto del servicio de la mujer, pues sabemos que esa es una de las características principales de la creación, que el Señor hizo a la mujer como una ayuda idónea. Entonces la mujer sirve al marido trayendo y complementando, ¿verdad?, lo que él necesita, ¿verdad? Nosotros no tenemos todos los dones ni todas las capacidades, nuestras esposas nos ayudan muchísimo, ¿verdad? Pero vamos a hablar principalmente de esa disposición voluntaria del corazón. Ahora, implícita, lo voy a leer otra vez, la sumisión de una mujer en el matrimonio es una disposición voluntaria del corazón por la cual ella decide amar, honrar y respetar a su esposo, apoyando su liderazgo y caminando en unidad con él. No implica inferioridad espiritual ni pasividad, sino una actitud consciente y madura de cooperación, confianza y servicio que busca reflejar el carácter de Cristo dentro del hogar. Implícita en esa definición es esta: la sumisión de la mujer incluye su obediencia voluntaria. ¿Y por qué lo puedo decir así, que la sumisión incluye la obediencia? Porque Pedro ilustra este mandato hablando de la obediencia de Sara en el versículo 5 y versículo 6. ¿Ok? Ahora, aclarando para los maridos y para los hombres, esto no significa que la función del marido es dar órdenes. ¿Ok? Órdenes que deben ser obedecidas. Esa no es tu función. Tu función no es ser un jefe. Tu función es ser una cabeza. La cabeza es una fuente. ¿Ok? Como la cabeza de un río es de donde está fluyendo el agua que eventualmente forma un río. Acuérdense que Cristo vino y nos enseñó: entre nosotros la autoridad no se ve como se ve la autoridad en el mundo, ¿verdad? Lo que es la función del marido es la responsabilidad final de tomar decisiones para el bienestar de toda la familia. Por eso yo nunca hablo de la autoridad masculina, yo hablo de la responsabilidad masculina. ¿Ok? Tampoco significa que la mujer debe obedecer a su marido en aquello que es pecaminoso o moralmente incorrecto. Porque todos, hombres y mujeres, jóvenes, solteros, casados, viudos, etcétera, todos tenemos el llamado principal a la obediencia a Dios por sobre todas las cosas. Entonces, la sumisión en la mujer implica seguimiento, seguir al marido, y implica obediencia a la dirección que se marque. La sumisión la podemos ver nosotros en Cristo. Y por eso es que el llamado de Pedro es: mujeres, estén sujetas a sus maridos para que reflejen ustedes el carácter de Cristo. ¿Qué parte del carácter de Cristo? ¿Qué es lo que Cristo decía que quería que nosotros aprendiéramos de él? Dice: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. La mansedumbre es, hermanos, esa disposición a ser guiado, esa disposición a ser dirigido, esa disposición de seguir, ¿verdad? La mansedumbre de una oveja que sigue a su pastor, la mansedumbre de un caballo brioso, ¿verdad?, que es guiado con una correa. Dijo Jesús en Juan 6:38: porque he descendido del cielo. Jesús, siendo igual a Dios, nunca buscó hacer su propia voluntad,
Siempre se sujetó a la dirección y voluntad de su Padre. Dijo en 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Si Cristo vino con esa actitud, hermanos, y nosotros estamos llamados por la santificación, se trata de hacernos más como Jesús. Tanto hombres como mujeres tenemos que buscar no para vivir, no para hacer nuestra voluntad, sino dispuestos a estar sujetos a Dios y sujetos a las autoridades que el Señor nos ha puesto. Entonces tú como mujer, tu sumisión a tu esposo es una evidencia de la obra santificadora del Espíritu Santo en tu vida, que está formando en ti el mismo corazón manso y humilde de Cristo. Entonces, si tú dices, sí, yo quiero ser conformada a la imagen de Jesús, busca ser una esposa sumisa. Si tú eres una joven soltera y tú dices, yo quiero ser como Jesús, yo quiero que el Señor haga su obra en mí, yo quiero crecer en santidad, busca ser una mujer sumisa. Si todavía estás con tus padres, busca ser una hija sumisa a la dirección de tus padres. Ahora, el problema, igual que lo que traía Cuauhtémoc la semana pasada, las últimas 2 semanas, el problema, hermanos, es que ni el gobierno es justo, ni los patrones son justos. A veces son insensatos los gobiernos y a veces son muy insensatos y muy injustos los patrones. Y los esposos también somos imperfectos y pues somos, ¿verdad? En muchas ocasiones, pecadores. Entonces este llamado a la sumisión de la esposa está llamando a lo mismo, no te está llamando a que tú te sometas a tu esposo porque tu esposo es bien lindo y veas qué buena persona. Yo no te voy a decir eso. Yo ni conozco a tu esposo, cómo sea en la casa. No es porque tu esposo sea bien lindo y bien bueno, etcétera. Si tú te estás sujetando a un esposo perfecto, entonces ¿qué chiste tiene, verdad? Cristo quiere que te sujetes al esposo que te dio. Y a veces esos esposos somos insensatos, actuamos en ignorancia, actuamos en egoísmo. Es lo que estamos viendo todos estos domingos, ¿verdad? Solo que ahora aplicado al hogar. ¿Y cómo se ve ese egoísmo en un esposo injusto o insensato, en que queremos imponer nuestra propia voluntad? En egoísmo, pero ese no es nuestro lugar, eso no es lo que estamos llamados a hacer como esposos. No se trata de poner nuestra voluntad y decir, porque yo digo y así se va a hacer. Nuestro llamado es a servir a nuestras familias con un liderazgo piadoso, sometido a la voluntad de Dios. Y si tú dices, pues qué padre, pero si mi esposo no es así, entonces aquí nos damos cuenta que Jesús quiere usar a otros para formar en nosotros el carácter de Cristo para nuestra santificación. Y si tú tienes un esposo injusto, porque no hay esposo perfecto, hermanos, y todos los esposos, por muy cristianos que sean, tenemos un remanente de pecado habitando en nosotros y nos puede ganar el egoísmo, el orgullo, la vanidad, etcétera. Y queremos luego eso transmitirlo a nuestras esposas. Y entonces Pedro está diciendo, a ese hombre es al que te tienes que sujetar, es al que debes de buscar sujetarte. Y él lo que está haciendo, entonces él está diciéndonos que eso ayuda a tu crecimiento en santidad. No hay nada que nos ayude más que el padecer o el sufrir, hermanos. Crecemos cuando sufrimos. Y desgraciadamente cuando estamos en comodidad y no tenemos dificultades, tendemos a retraernos, ¿verdad? Nos vamos como a la deriva y nos vamos muchas veces hacia atrás. Y entonces algunas pueden estar pensando como lo pueden haber estado pensando la semana
pasada y antepasada. Es que esto no es justo. ¿Por qué mi esposo es así? Pero esto es lo que Jesús está pensando cuando tú le dices, Señor, ¿por qué me tocó este esposo? Bueno, para empezar no te tocó, tú lo escogiste. Eso es lo que les digo a las muchas mujeres. Bueno, ¿alguien te puso una pistola para que te casaras con tu marido? No, pues es que estaba enamorada. Bueno, pues ¿para qué se enamora, verdad? Pero deje usted eso. Esto es lo que Jesús está pensando. A mí no me sorprende que te esté pasando esto. A mí no me asusta que estés viviendo esta dificultad. Yo lo que estoy pensando como tu Señor es esto. Yo busco tu santificación. Yo te he escogido y te he amado para que compartas conmigo mi gloria por la eternidad. Y esa santificación, eso que está viviendo tú, yo lo quiero usar para prepararte para esa gloria. En otras palabras, el propósito de Jesús no es nuestra comodidad, no es nuestra tranquilidad. Una persona lo puso así: el propósito de Dios no es tu felicidad aquí. El propósito del Señor en nuestra santificación es nuestra felicidad eterna. Él lo que quiere evitar es que cuando lleguemos nosotros al trono del juicio, lleguemos y diga el Señor, ay, híjoles, cómo me hubiera gustado que hubieras aprovechado tu matrimonio para crecer. Pero seguiste ahí en una postura de contención y en una postura de dificultad. Entonces no te puedo dar la recompensa que quería darte. Imagínate que lleguemos nosotros ahí, o los hombres, ¿verdad? Para cambiarles la perspectiva, ¿verdad? Decir, aquí estoy, Señor, aquí vengo, ahora sí, dame mi recompensa. Pues quisiera darte más, ¿verdad? Pero te di una mujer para que la sirvieras, para que la amaras, para que la honraras. Y le hiciste la vida imposible por 40 años. Ella se lleva la recompensa, pero a ti no te la puedo dar porque no me hiciste caso. ¿Qué quiere el Señor? Quiere con todos nosotros que nosotros veamos que lo que está haciendo aquí en la tierra con nosotros es santificándonos, es haciéndonos como Cristo para que recibamos, ¿verdad? Como dice el apóstol Pablo, cuando llegamos allá recibamos ese galardón. Eso es lo que Él quiere. Entonces, en este texto no solamente estamos hablando de la santificación, sino que hay una esperanza adicional. ¿Se fijaron ustedes en la esperanza? Dice la esperanza, dice, de modo que si algunos de ellos, o sea, si algunos de esos maridos son desobedientes a la palabra, pueda ser ganado sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Y aquí dice, si algunos de ellos, quiere decir que Pablo está escribiendo en la iglesia, está asumiendo que algunas personas en la iglesia, algunas mujeres están casadas con hombres que no son creyentes. No tanto que los cristianos, ¿verdad?, sean desobedientes a la palabra. Sí, nosotros también podemos ser desobedientes. Pero el término desobediente a la palabra en el Nuevo Testamento casi siempre quiere decir personas que no obedecen el Evangelio, ¿verdad? Como está en el principio y en la terminación del libro de Romanos, ¿verdad? Que ustedes se hicieron obedientes al Evangelio. Entonces, aquí está hablando más bien de esas personas. Dice, puedan ser ganados, o sea, se puedan convertir con la conducta de sus mujeres. Y qué interesante que Pedro enfatiza la conducta más que las palabras. Y a lo mejor tú como mujer tal vez estás tratando de convencer a tu marido, mira, la Biblia dice, y mira que acá, y mira que en la iglesia ahora hablarán de esto, y ya estás trayendo argumentos o estás tal vez hasta trayendo señalamientos. No, mira, eso no se hace, la Biblia dice que no debes hacer eso, ¿verdad? Estás tratando tal vez de cambiar a tu marido o convertir a tu marido, y a veces lo haces hasta con un espíritu de contienda. Pero Pedro te está diciendo
que tu conducta sumisa es lo que verdaderamente va a ayudar a la posibilidad de su conversión. Y siempre que leo yo esto, me acuerdo de los proverbios de la mujer resillosa. Fíjense, dice Salomón en los proverbios, dice que es mejor vivir en un rincón del techo, allá afuera, ¿verdad? Que vivir con una mujer rencillosa. Dice que vivir con una mujer rencillosa es insoportable, como lo insoportable que es que tú estés y yo siempre me lo imagino así, ¿verdad? Estás dormido y tienes una gotera que te está cayendo así toda la noche. O sea, una mujer así no puede esperar que un hombre que no conoce a Cristo vaya a ser convertido a pesar de esa actitud. Pedro está diciendo, no es por ese camino, no es por medio de la contención, ¿verdad? Porque Jesús no vino en esa postura. Ahorita Alex lo volvió a leer en Primera de Pedro 2:22, dice, el cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba. Quiere decir que no manipulaba, no deshonraba, no se quejaba, no atacaba, no insultaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. ¿Por qué vino Jesús así? ¿Por qué vino Jesús así? ¿Por qué el evangelio viene cubierto de la humildad, la mansedumbre, el servicio de Jesús? Y eso es lo que aquí está hablando en esta actitud, ¿verdad? Dice que esta conducta esta conducta puede ganar a los esposos. Dice, es una conducta casta y respetuosa. Quiere decir que es una conducta observable. Es algo que cualquiera puede percibir, es algo visible. Es algo que se percibe en una persona. No es nomás así decir, no, yo por adentro estoy sumisa, soy sumisa. No, es algo que se percibe. Y es vivir, ¿qué es la conducta casta? ¿Qué significa lo casto? Es vivir conforme a lo que Dios llama bueno y aceptable. Estás viviendo dentro de la obediencia a Dios. Estás viviendo buscando la buena y perfecta voluntad de Dios. Es una pureza en tu comportamiento de vivir conforme a lo que Dios llama bueno. La conducta casta entonces es una esposa que vive amando, sirviendo, honrando, buscando edificar, cuidando, ayudando a su esposo, ¿verdad? Y como viene la definición del amor, no porque el esposo se lo merezca y sin esperar nada a cambio. La segunda característica de la conducta es que es una conducta respetuosa. Aquí Pedro está usando una palabra muy interesante, la traducen respetuosa, pero en las versiones antiguas se traducía como en temor, ¿verdad? Es una palabra que tiene que ver con el temor, una conducta en temor. Entonces está hablando de un respeto que tiene que ver con la posición que su marido tiene delante del Señor, que es lo que vamos a ver más adelante. Que la única manera de poderte someter a una persona que puede ser injusta es que tú estés viendo algo atrás o algo encima. Entonces, en temor, ¿verdad? Muchos comentaristas dicen, aquí cuando está hablando de una conducta respetuosa, está hablando de una mujer que tiene temor de Dios, no temor al marido, sino temor a Dios, y por temor a Dios respeta al marido porque sabe que detrás del marido hay alguien que le dijo, tú vas a ser cabeza de ese hogar. ¿Qué dice 1 Corintios 11:3? La cabeza de todo hombre, ¿quién es? Cristo. Y la cabeza de la mujer es el hombre. Entonces, la mujer está viendo al hombre y está viendo su cabeza.
Y la cabeza de ese hombre es Cristo. Oye, pero es que no es creyente. De todas maneras, Cristo es la cabeza. Y a la mujer, sea creyente, el esposo o no, está llamando a que reconozca eso y tenga una posición de respeto, ¿verdad? En el temor de Dios manifestado en esa sumisión. De nuevo, volviendo al marido. Esto no significa, o más bien esto significa que toda autoridad que tú tienes como esposo es una autoridad delegada por Dios. No tienes autoridad porque naciste varón. Tienes autoridad porque el Señor te dice, yo soy tu cabeza y yo quiero que tú seas cabeza de tu familia. Es un rol dado por Dios. Es una autoridad delegada. Entonces, ¿a quién le tendrás tú que dar cuentas? Al que te dio esa autoridad. Tienes una responsabilidad. No es para que impongas tu voluntad, no se te dio para que tú hagas lo que tú quieras y se imponga tu voluntad, sino para que dirijas tu hogar conforme a la voluntad de Dios. Vete tú siempre así, tú eres un delegado de Dios. Te dieron a cuidar y a servir a una hija de Dios. Esa mujer con la que te casaste es hija del divino. El día que te presentes delante de Cristo, te van a hacer la pregunta, ¿qué hiciste con mi hija? A los que tenemos yernos, pregúntanos, ¿cómo nos sentimos si nuestros yernos maltratan a nuestra hija? ¿Ok? Entonces, tú no tienes la autoridad de mandar, sino la responsabilidad de servir en amor. Entonces, ¿por qué es más importante tu conducta que tu lengua? Porque mujeres, ustedes son verbales. Hay hombres que tienen un problema de incomunicabilidad tremendo. No todos lo tenemos, pero hay muchos que sí lo tienen. No les sacas nada. ¿Ok? Ellos pagarían por no tener que hablar. Y pagaríamos también para que nuestras esposas no hablaran tanto. ¿Ok? Tú eres súper verbal. A ti se te dio una espada en la boca. Pero acuérdense lo que dice Santiago 3. Esa es peligrosísima. Porque con tu boca tú puedes destruir a tu esposo. Puedes destruir su liderazgo, puedes destruir su masculinidad, puedes hacerlo garras. Y las mujeres saben eso. Y a veces cuando están frustradas o están enojadas lo usan. Por eso el Señor dice, busca que tu conducta sea casta y respetuosa para que ganes a tu marido. Entonces tú tienes que preguntarte, ¿cómo reaccionas cuando tu marido no cumple tus expectativas? ¿Te quejas con él? ¿Te quejas con Dios? ¿Lo empiezas a comparar con otros hombres, con otros esposos? ¿Menosprecias a tu esposo? ¿Usas el sarcasmo? ¿Usas las indirectas para hacerlo sentir mal? No te sorprendas si tu esposo entonces reacciona y te empieza a resistir. Tu actitud no está ayudando a fortalecer su fe. Y si tú te estás dando cuenta que tu actitud no es una actitud casta y respetuosa, yo te quiero animar a que tú evalúes esto delante del Señor y vayas con tu esposo y le pidas perdón. No creo que sea suficiente nomás que tú busques cambiar. Creo que es importante que tú reconozcas,
esto que te he estado diciendo está mal. Cristo nunca lo haría así, no lo hace con nosotros. Y Él es Dios. Pero nosotros sí a veces nos atrevemos a hacerlo con nuestros esposos o esposos y esposas, a veces nos atrevemos a hacerlo contra nuestros hijos. Pero ese ya es otro tema. Mi segundo punto, el primer punto era la sumisión de una mujer en su matrimonio. Mi segundo punto es el adorno de una mujer en su matrimonio. Y ya con esto me doy cuenta que no voy a tener tiempo para terminar todas mis notas, pero a ver, cuando menos a ver si este punto sí lo logro terminar. Dice el versículo 3 que el adorno de ustedes no sea el externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea lo que proceda de lo íntimo del corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. A la mujer se le ha dado belleza. Las mujeres son hermosas, los hombres no. Y a las mujeres, porque son hermosas, les gusta adornarse y Pedro lo sabe. Entonces no les está diciendo que no se peinen, ¿ok? No quiero que el siguiente domingo ya vengan así. No tiene nada de malo que usen aretitos y que usen anillos o lo que sea, ¿verdad? O collarcitos. Inclusive aquí la palabra lujosas dice, o vestidos lujosos. La palabra lujosos no aparece en el original. Fue algo que le pusieron porque la gente empezó realmente a usar este texto como para decir, no te debes adornar, no te debes de pintar, no te debes de poner aretes, no debes de usar nada lujoso, etcétera, ¿verdad? No, no es así, ¿verdad? Está diciendo, no, no es el adorno, no es el vestido, no es el peinado, ¿verdad? El Señor lo que está llamándote es a que veas tu corazón. Ve tu corazón. Ahí es donde debe estar la concentración de tu adornarse, ¿verdad? Quieres reorientar ese deseo natural de embellecerse hacia un adorno incorruptible. Por más que te peines y te pintes y te arregles y lo que sea, vas a llegar a viejita. ¿Ok? Y no va a haber maquillaje suficiente que pueda tapar arrugas y que pueda levantar cosas que ya se cayeron, ¿verdad? Él lo que está retando a las mujeres es que procuren una belleza permanente, algo que no se corrompe. El corazón es la fuente de todo lo que decimos y de todo lo que hacemos. Eso lo dijo Jesús en Marcos 7 y en Lucas también. De la abundancia del corazón habla la boca. Del corazón salen las buenas obras y las malas obras. Entonces dice, ahí es donde tienes que trabajar, en tu corazón. Y la sumisión tiene que ver con el corazón. En la belleza del corazón es donde deben ser. Tú creces en sumisión, tú vas a crecer en hermosura. Y una mujer hermosa de corazón va a seguir siendo hermosa toda su vida. ¿En qué consiste ese adorno? Consiste, dice Pedro, en un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Hermanas, escuchen esas palabras. Un espíritu tierno y sereno es precioso delante de Dios. ¿Y acaso no es eso lo que quieras? Que con tu conducta, que lo que sale de tu corazón, el Señor lo vea y diga, mira qué hermosa mi hija. Qué preciosa actitud. Que es un espíritu tierno. Ya vimos casta, es respetuosa, la conducta general. Ahora el espíritu, el corazón tierno, es un espíritu manso y humilde. Porque es lo contrario a un corazón duro. Es lo contrario a la aspereza. Es lo contrario, ¿verdad?
a la resistencia. Es una persona tierna, es una persona que responde con gentileza y con humildad. El espíritu tierno es esencial para vivir en sumisión delante de Dios. La ternura, hermanos, yo lo pongo de esta manera, es la no reacción, porque es mansedumbre. La mansedumbre es la no reacción. Te agravian, no reaccionas. Te pisan y no pateas. ¿Ok? Te insultan y no respondes de igual manera. Esa es la mansedumbre de Cristo. No reaccionando ante el agravio, la oposición o la dificultad. La ternura obra con paciencia. La ternura le echa agua al fuego en lugar de avivarlo con agresión. Es el crecimiento en santidad que Dios busca en tu vida, es esa. Es conformarte a la imagen de Cristo. Te está llamando a que respondas como Cristo respondió. Cuando dice para que sigas a Cristo, te ha dado ejemplo para que sigas sus pasos. Está diciendo para que tu anhelo y tu deseo es llegar a ser como Él. La santificación es eso. Yo quiero ser como tú, Jesús. Cámbiame para ser como tú. Entonces es esa llamado a responder con ternura. No importan las circunstancias de tu vida, porque Cristo así respondió. Y la segunda característica es un espíritu sereno. El espíritu de mansedumbre también es sereno. Esa palabra quiere decir apacible. Permanece quieto, no es sacudido. Y tiene que ver también con callado, con una persona que permanece quieta y callada cuando hay dificultades o cuando hay oposición. Ambas características debe ser el adorno femenino y tiene que ver con la mansedumbre de la no reacción ante los demás, o en este caso la no reacción ante tu esposo. Una persona tierna y serena es todo lo contrario de una persona peleonera, agresiva, majadera, que busca imponer su voluntad, que busca controlar, que busca atacar para hacer que la otra persona retroceda. Ese no es el espíritu de Jesús. Es más, eso es todo lo contrario de cómo es Dios. ¿Se acuerdan cuando vimos Éxodo, que estuvimos viendo cuando el Señor dijo en el capítulo 34 de Éxodo cómo era Él? Que se definió, dijo, te voy a decir cuál es mi nombre. Y lo que hace es definir su carácter. Y dice, el Señor, va pasando, ¿verdad? Y va diciendo esto, Dios compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares y que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. O sea, Jesús demostró esto. Y lo que Él quiere es que ese sea el adorno que tú busques. ¿Por qué? Porque es algo precioso delante de Dios, porque Él es así. Es lo que Él valora. Así viene el Evangelio viene envuelto en la humildad y la mansedumbre de Cristo. Ese es el vestido en que viene vestido el Evangelio, cubierto de esa característica del Señor. Entonces, si esto es lo que Él valora, esto es lo que Él aprecia, eso es lo que va a hacer en tu vida que el Señor diga, qué precioso es esa actitud. Qué hermosa esa actitud, ¿verdad? Dios quiere que la belleza del Evangelio, que la belleza de Cristo se manifieste a través de ti en la manera tierna y serena con que respondes a tu marido. Hay una segunda razón por la que es precioso para Él. ¿Saben por qué? Porque Juan 15 dice que en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Y vean la descripción del fruto del Espíritu. Fruto del Espíritu, según Gálatas 5:22, es amor, gozo, paz, paciencia,
benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. O sea, el fruto del Espíritu te está describiendo un espíritu tierno y sereno. Entonces, cuando tú vives así, está diciendo el Padre, estoy viendo a mi Hijo en ti. Pero también está diciendo, estoy viendo el fruto de mi Espíritu en ti. Y yo me glorifico. Tú glorificas a Dios con esto. Con esa actitud. Hermanos, no solamente es hermoso delante del Señor, es hermoso delante de los ojos de tu marido. Si el Evangelio viene cubierto con esta envoltura de mansedumbre y de humildad de Cristo, entonces cuando tu esposo ve, ¿verdad?, tu espíritu tierno y sereno, dice, para empezar dice, pues ¿quién es esta? O sea, me la cambiaron. ¿Qué le pasó? Entonces sucede lo que cuando Pedro dice, cuando alguien pida razón de ti, ¿verdad? ¿Qué te pasó? ¿Por qué respondiste así? Ahí es donde puedes decir, porque amo a mi Señor. Porque así es Jesús. Porque ese Jesús que me salvó, te quiere salvar a ti. O sea, tú estás validando el mensaje del Evangelio por medio de tu propio corazón, de tu propia conducta. Y el mundo lo ve. Y ese es el tema de Pedro, que vivamos nuestra fe delante de los ojos del mundo para que vean que somos un pueblo santo de Dios, llamado a anunciar las virtudes de mansedumbre, las virtudes de humildad de Cristo Jesús. Estamos llamados a anunciarlo con nuestra vida, pero si de nuestra boca está saliendo un mensaje y en nuestro corazón no está saliendo ese fruto, entonces ahí es donde viene la vacunación contra el Evangelio, ¿verdad? Porque las personas dicen, pues sí, él dice, habla de esto, pero ve su vida y su vida no valida lo que él está diciendo que cree. Entonces, ¿cómo se ve ese adorno? Se ve en la forma en que respondes cuando tu esposo decide hacer algo con lo que no estás de acuerdo. Ahí es donde tiene que haber el espíritu tierno y sereno. Pero si lo que hay es resistencia, es oposición, ¿verdad? Palabras sin filtro, ¿verdad? Y tal vez, ¿verdad?, la respuesta mejor, ¿verdad?, de un espíritu tierno y sereno es una respuesta con serenidad, preguntando, ¿por qué piensas eso? ¿Has considerado esto otro? Quiero someterte, ¿verdad? Pedirte, tal vez que esperes un poco, ¿verdad? Que tal vez lo veas más claro mañana. Ese espíritu asume lo mejor y somete a consideración de su marido las opciones con la idea de poderlo ayudar con su consejo, en lugar de resistirlo, en lugar de oponerse. Decir, ok, si Dios a ti te puso el líder y a mí me puso para ayudarte, mi responsabilidad es, ok, tú estás diciendo esto, ¿puedo someterte a esto otro? Tal vez no has considerado esto. Se me ocurre esto otro a mí, ¿verdad? Una mujer de corazón tierno y sereno busca ser de ayuda idónea a su marido. No que se haga su voluntad, sino ayudar a él con tu consejo cuidadoso para que él pueda tomar la mejor decisión. Lo que pasa cuando tu esposo no cumple tus expectativas. No es el hombre que tú quieres que sea. ¿Cómo lo ayudas ahí, verdad? Y yo he escuchado esposas que dicen, es que mi esposo es un flojo, es que mi esposo es un insensato, es que mi esposo es un necio. Una de las cosas, hermanos, que nunca debemos hacer con nuestro prójimo es ponerle etiquetas.
es calificar. Nosotros no podemos juzgar. Todo juicio nuestro es prematuro. Cristo es el que va a juzgar. El único que puede decirle a tu esposo, fuiste un insensato, es el Señor. Porque es el único que puede ver su corazón. Y el único que sabe realmente toda la verdad. O sea, Él puede actuar con insensatez. Pero si tú dices, es un insensato, es como el ladrón que se queja, ¿verdad? Porque le dicen ladrón. Bueno, es que me robé una vez una paleta, ya me dicen que soy ladrón, ¿verdad? Y así juzgamos, así tendemos nosotros, le ponemos una etiqueta a las personas. Eso se llama juicio. Y Jesús habló fuertemente en contra de juzgar a los demás. Lo que la Biblia también le llama a las mujeres es a que no deshonres a tu marido, no desanimes a tu marido. Busca cómo lo puedes servir con ese espíritu tierno y sereno, ¿verdad? Busca comprender mejor su condición. Busca la forma en que lo puedes ayudar, ¿verdad? Yo creo que en estos días sería de gran ánimo para tu esposo que tú le preguntes cómo te ve. Sería interesante decir, oye, ¿tú piensas que yo soy casta y respetuosa? Nomás que antes de preguntarle, dile, te voy a hacer una pregunta, te prometo no enojarme con lo que me vayas a decir, no justificarme con lo, ¿verdad? No decirte, no te voy a responder, no me voy a justificar, no te voy a interrumpir, quiero realmente escucharte. Pregúntale, ¿me ves respetuosa? ¿Crees que tengo un espíritu tierno y sereno? Miren, ustedes mujeres, y con esto voy a terminar porque no voy a poder terminar el otro punto que es importante, pero a ver cómo lo hacemos. Pero les voy a terminar con ese testimonio. Mujeres, ustedes no pueden cambiar a su esposo. Si no lo sabían, se los estoy diciendo. Se los estoy afirmando. Es más, ustedes tampoco pueden cambiar a sus hijos. No pueden cambiar a nadie. Es más, yo podría decir hasta ni siquiera se pueden cambiar ustedes solas. El Espíritu Santo es el único que puede cambiar una persona. Y el Señor aquí te está diciendo, busca someterte a tu marido. Yo con eso te voy a cambiar. Pero aunque no podemos cambiar al marido, yo sé, yo me doy cuenta, te lo digo por experiencia propia. Mi esposa ha sido un elemento esencial en mi santificación. Y entre más ella ha buscado hablar conmigo con un espíritu tierno y sereno, más he sido redarguido y motivado a buscar cambiar y a crecer en Cristo. Porque yo no puedo negar que cuando ella me habla con la verdad, si me está hablando con un espíritu tierno y sereno. ¿Verdad? No lo puedo descalificar. No puedo decir, es que ya vienes otra vez con tu cuento. No, porque viene con un espíritu diciéndome, te puedo decir algo. Si ahorita no te sientes con ganas de escuchar, no importa, no urge, pero quiero comentarte algo. Yo ya sé que cuando me dice eso, ya sé lo que me va a decir. O sea, digo, más vale, ¿verdad? Como dicen, sacarse el clavo, o ¿cómo dice? Más vale ya de una vez, ya para qué nos hacemos. Para el paso dale prisa, exactamente. Y luego me dice cosas así, te quiero someter, que traigas esto delante del Señor y que consideres que tal vez eso que dijiste
no era lo correcto. No sé si no pensaste que eso puede haberse hecho sentir mal a la otra persona. ¿Qué voy a responder ahí? ¿Qué puedo decirle? No, es que, pues no, o sea, eso es lo que el Señor está diciendo aquí a las mujeres, ese espíritu tierno y sereno, es la manera en que tú sirves a tu esposo. Por ese es el camino, ¿verdad? Ese es la medicina que le ponen unas gotitas de miel para que entre y pase la medicina. Entonces, aunque nosotros no podemos cambiar a la otra persona, sí podemos ayudar a la otra persona. Pero tiene que venir como Cristo vino. Quiere venir en Cristo semejanza, con ese espíritu casto, respetuoso, tierno y sereno. Amén. Vamos a orar y les voy a pedir que se pongan de pie. Y ahorita que, que cantemos esta canción como respuesta, le he pedido al equipo de alabanza que les dé oportunidad a ustedes como mujeres, a todas, solteras, casadas, jóvenes, viudas, abuelitas, mamás, etcétera. Les quiero dar oportunidad a que ustedes como mujeres puedan cantar partes de la canción, nomás ustedes. Y siento, a mí me impactó mucho eso de decir, esa frase, porque esto es precioso delante del Señor. Si tú realmente quieres abrazar la voluntad de Dios en tu vida, tú quieres crecer en ese espíritu, en trabajar con tu corazón, que el Señor obre en tu corazón. Tú quieres eso, canta la canción con todo tu corazón. Y que el Señor las oiga a todas ustedes, como hermanas, como hijas de Dios, cantándole al Señor, ¿verdad? Que ustedes tienen su esperanza y su confianza en Él. Que ese es mi último punto que no alcancé, ¿verdad? Porque decía que Sara, ella, una mujer santa, dice que obedeció a su marido porque esperaba al Señor, confiaba en el Señor. Tú no puedes someterte al Señor si no lo estás viendo a Él. Él es el que será fiel. Aun que tu esposo no sea capaz o no sea fiel o no sea la persona idónea, Él sí es. Y si tú confías en Él, si tú esperas en Él y dices, porque yo te estoy viendo a ti, Señor, yo me voy a someter a mi marido. Eso es lo que te va a llevar a ti a tener ese corazón. Vamos a orar.